Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y este año nuevo, Sheraton Santiago te invita a una fiesta diferente, la Undercover Party. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Ustedes saben que yo los llamo radiovidentes porque al escucharme me ven en mi jardín. Ahí escuchaban el sonido de mi fiel Chucao, el pájaro del sur, que me acompaña en este pequeño jardín al sur del mundo. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, a quienes también nos siguen en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana y más al sur a los radiovidentes de la frontera en Temuco, y sobre todo un especial saludo a los radiovidentes patagónicos que se suman a Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Hoy día vamos a caminar en el jardín conversando sobre un libro que acaba de aparecer muy aparentemente al margen y que lleva como título Notas al margen, de una editorial a la que hay que seguirle la pista porque ha estado editando libros extremadamente interesantes, de una pauta distinta, diría yo, que es la editorial Catancura, a quien agradecemos el envío de este libro. El libro, como muchos libros que llegan a mis manos, yo siempre los hojeo, pero me agarró de inmediato como lector. De partida porque el primer artículo tenía que ver con un género que amo, que es el ensayo. El libro Notas al margen es de Luis Oro Tapia, oriundo de Ovalle, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Filosofía por la Universidad de Chile y actualmente docente de la Universidad Central. Ha publicado, entre otros libros, ¿Qué es la política?, El concepto de realismo político, editado por RIL, y este libro que acaba de salir, que se llama Notas al margen. Quiero partir leyendo un fragmento de este libro en el artículo o ensayo La agonía del ensayista, en que dice: la palabra agonía suele usarse en el lenguaje cotidiano para significar las horas y minutos previos a la muerte. Pero también tiene otra acepción, que pese a ser infrecuente, es la prístina. Significa lucha. El agonista es un luchador, un combatiente, al igual que el ensayista. Bien podría decirse entonces que la agonía es una lucha contra la realidad suprema, la muerte. Así, la agonía es el esfuerzo por seguir con vida, es la lucha por la supervivencia. El ensayista y el género ensayo actualmente tienen que hacer frente a poderes hostiles provenientes de un espacio que es casi connatural a él, el de la academia. Me encantó ese comienzo y además dije, un académico, un hombre que viene del mundo académico y que tiene la valentía de afirmar esto en su ensayo, aquí hay algo interesante. Y de ahí me enrumbé en el libro, y aquí estoy en el jardín, pues con el autor, Luis Oro. Luis, un gusto de caminar contigo esta tarde por mi jardín. Igualmente, Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarte, Luis, es de esta lucha que se sostiene con fuerza hoy día, yo creo, en el mundo, entre el ensayo y el paper, se ha dicho, ¿no? Entre el mundo de la reflexión que está fuera de la academia y la reflexión al interior. Tú la llamas por ahí, no sé cómo le llamas tú, la estructura neoliberal de la academia, algo así, dices por ahí, ¿no? De la estructura universitaria neoliberal. Ya lo vas a explicar eso después. ¿Cuál es este combate? ¿Y cuál es este combate interno del ensayista? Yo creo que el ensayo tiene una impronta muy fuerte de opinión personal.
Y en este caso yo creo que hay que retomar la palabra opinión como una forma eh, muy incompleta, imperfecta de conocimiento, pero que está consciente de que es imperfecta, de que es incompleta y que no se solaza en esa imperfección, sino que trata, por el contrario, de explorarla. Y esta forma de plantearse es bastante opuesta a la que impera en la ciencia y en el pensamiento científico, que habla desde la certeza y va en pos de más certeza. Y esa certeza se la da el método. Es verdad que esto genera una tremenda fortaleza, pero esas fortalezas también a veces se transforman en parapetos y en cegueras. En cambio, el ensayo, que es el ahondamiento, el tanteo de las opiniones, permite explorar un poco a tienta precisamente aquellas zonas en las cuales el método científico no puede aplicarse a cabalidad porque son zonas escurridizas, difíciles a la cuantificación y en las cuales hay otras posibilidades de auscultar diferentes de los que da la ciencia más experimental. U- Yo creo que el ensayo hoy día da posibilidades o vuelve a dar las posibilidades que siempre tuvo, ¿ah? Pero que en algún momento fueron preteridas por la hegemonía de la racionalidad científica, eh, que es darle un espacio al vuelo especulativo para tratar de explicarnos aquellas cosas que la razón científica también explica, pero que por alguna razón esas explicaciones nos parecen insuficientes y nos dejan un gusto a poco, un gusto insípido o la sensación de que aquí falta algo. Yo creo que el desarrollo de la ciencia, de alguna manera, a todos nosotros nos ha racionalizado, nos ha objetivado, nos ha facilitado la vida, pero también nos ha hecho la vida bastante más difícil y junto con hacerla más confortable, también la hace más insípida. Para usar ese término que usa el filósofo Martin Heidegger, porque lo último que estás diciendo tiene un cierto aroma Heidegger, ¿no? Él usa el término, opone el pensar calculante y el pensar meditativo. Y dice, el pensar meditativo es el que se demora junto a las cosas. Ahí estarían la poesía, la filosofía. Pero podríamos colocar también el ensayo como parte del pensar meditativo, como un refugio frente a esta omnipresencia o control total del pensar calculante. Sí, claro, es de alguna manera como tener como un cuartel de invierno, ¿ah? Un Cuartel de cuartel de invierno, está invierno buena. frente a las embestidas del racionalismo. Ahora, yo creo que este éxito que tiene el racionalismo, que es un éxito que empobrece, es prácticamente un resultado o algo casi inevitable del desarrollo de la misma civilización, en la cual nosotros nos hemos embarcado o nos embarcaron o nos encontramos en ella sin darnos cuenta, porque la civilización está construida de esa manera y nosotros mismos sin darnos cuenta a veces pedimos más pensar calculante, más eficiencia, más rapidez, que es exactamente lo contrario a la contemplación, y sobre todo más eficiencia. Eh, entonces yo lo que veo es que hay una profunda asincronía entre lo que es el avance del mundo material, que sin duda alguna es espectacular, y el ritmo con el cual funciona nuestra, por decirlo metafóricamente, nuestra psiquis profunda, ¿ah? Mm. Y, Nuestra mente profunda no tiene esos ritmos, ¿eh? Y, y eso nos produce fricciones, porque entre la aceleración creciente del mundo objetivo, del mundo material, del mundo de la civilización y nuestros propios procesos mentales internos profundos, eh, que marchan a otro ritmo, no hay una sincronía. Entonces, necesariamente se producen eh, fricciones, quiebres. Y creo que estos quiebres están y nosotros no los advertimos porque la misma civilización nos bloquea esa posibilidad. Si alguna persona experimenta ese quiebre,
la misma civilización se encarga en un muy breve plazo de ponerla nuevamente en funcionamiento a esa persona, de que entre a funcionar nuevamente eh, como engranaje. Eh, pero el costo que tiene al final del día es enorme. Bueno, ¿y cuál sería como lo más fácilmente observable en cada uno de nosotros? Cierta sensación de insatisfacción, de que las cosas no van bien, pese a que todo va bien, todos los indicadores pueden ser más o menos auspiciosos, pero tenemos la sensación de que algo no va bien, de que algo falta. Y todas estas cosas se hacen bastante llevaderas y son subsanables o se pueden, digamos, camuflar por la industria del entretenimiento, por ejemplo, con aquello que llaman los viajes, que en el fondo no son viajes, sino que son tours, un circuito con tiempos muy cronometrados para cierto tipo de actividades. Y una cosa espectacular que tiene esta civilización, a diferencia de todas las anteriores, una excelente farmacología. Claro, Eh, que de pero alguna eso, manera si tú entras en crisis o tienes ¿Mm? angustia o te sales, ¿no? Está el fármaco esperando para reintegrarte de alguna manera, ¿no? Para que sigas Claro. siendo el engranaje. Mm. Pero el engranaje es a mí me encantan los engranajes desde niño. Ah. Y el engranaje tiene una cualidad doble. ¿Eh? Bueno, es algo que es movido, pero a la vez es algo que mueve. Oye, Luis, Eh, perdón, ¿no? a propósito del engranaje, a propósito del ¿Eh? pensar calculante, lo que estás diciendo tú de la civilización, ¿cuánto eso ha impactado al mundo académico, al mundo al que tú perteneces, ¿no? Sí, sí, Tú eres como voy a usar la categoría de Ernst Junger, un emboscado dentro de la academia, ¿ah? Por lo que leo y por lo que te en escucho, cierta manera. ¿sí? A ver, ¿cuánto ha impactado eso y qué está pasando hoy? Tú hablaste de la industria, uno podría hablar de la industria del paper, de la industria del contenido, de la ¿Mm? industria del conocimiento. ¿Mm? ¿Cuáles son los efectos en la universidad como institución, como espacio de pensamiento, de reflexión? ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de civilización, de ese tipo de visión en la universidad misma, en el quehacer universitario? Oye, es una pregunta tremenda que no me la he formulado como la planteas tú, pero es una pregunta tremenda que da para varios programas como este, para irla segmentando, de manera que lo que yo puedo responder acá ni siquiera alcanzan a ser como ápices del problema. Mira, para mencionar solamente uno, habría que preguntarse eh, por qué esta sociedad que produce tantos papers, y que además se llama la sociedad del conocimiento y que tiene los niveles formales de educación más altos. ¿Ah? ¿Por qué esta sociedad puede tener tantos científicos y tan pocos sabios? Esa es una cosa tremenda. Eh, las personas producen esto que llaman conocimiento para cumplir con ciertas expectativas de ciertos parámetros, de ciertos casilleros de una planilla Excel que hay que llenar en ciertos plazos que están bastante bien acotados. Y eso tiene una enorme consecuencia en algunas personas. Hay otras que funcionan bastante bien en este esquema. Y es que por lo menos en el área de las humanidades, que es el área en la que estoy yo, este sistema cronometrado de producción muchas veces obliga a cortar el fruto verde y las personas no alcanzamos a decantar todo lo que el pensamiento, todas las aristas del pensamiento implican, y tiene que sacar uno el producto como está para cumplir con una meta que se llama convenio de desempeño. Y así las personas nos vemos obligados a hacer ciertas cosas sin que podamos crecer personalmente. Porque cuando una persona tiene un trabajo intelectual, un quehacer intelectual en el área de las humanidades, no solamente está trabajando con un problema objetivo, racional, también está trabajando consigo mismo, con su propia psiquis. Y esa persona en el fondo está creciendo humanamente al trabajar cualquiera de esos problemas. Acá no está eso, porque no siempre uno está ocurrente, no siempre uno está creativo y no siempre uno tiene un problema existencial al cual plantarle cara y tratar de resolverlo de manera ya sea razonable o de manera racional. De alguna manera, el docente universitario se transforme en algo así como un obrero de una factoría, ¿eh?
que tiene que sacar cierta cantidad de productos en el plazo de un año o en un plazo de dos. Y muchas veces ocurre que no tenemos las ideas y otras veces ocurre que sí nos llegan las ideas que andamos buscando en el momento más inoportuno, pero uno no les puede dar el espacio que esas ideas se merecen porque simultáneamente en esos mismos esquemas mecanicistas de producción, eh, no puedes darle un espacio para cultivarlo, ¿ve? Para dejar que eso prospere, que madure, que se macere, porque tienes que cumplir simultáneamente con otras Eh, metas Estaba, pe- instrumentales. estaba Entonces, pensando, de Luis, alguna manera, ¿ah? que lo que tú estás diciendo, que de alguna manera la filosofía en Occidente parte con conversaciones, caminatas en un jardín como esta, las ¿Mm? conversaciones peripatéticas, los diálogos, ¿no es cierto?, que platónicos, que también tenían que dar un tiempo y no podían entrar dentro de esquemas, aunque después el platonismo derive en otra cosa, pero la filosofía nació así. Y yo pienso en un Michel Montaigne, el amo del ensayo, ¿no es ¿Sí? cierto? Pienso en Jean-Jacques Rousseau, que se pegaba largas caminatas, ¿no? Y largos tiempos de ocio, de divagaciones, de meditaciones para llegar y terminar un libro. Ellos hoy día, al interior de una academia tal como tú la describes, tecnificada, digamos, no podrían dar lo que dieron en la libertad que los amparó, en ese aire de libertad, en ese espacio que tuvieron, ¿no? Sería imposible. Muchos maestros, uno piensa, de la filosofía y el pensamiento antiguo, tal vez hoy día serían expulsados por la academia, definitivamente. Sí, y no solamente habría que pensar en estos íconos del siglo XVI o XVIII, también habría que pensar en algunos del siglo XIX, incluso del siglo XX. Acá mismo en Chile, personas a las cuales yo conocí, tuve alguna cercanía, y que fueron grandes profesores, inspiradores de vocación, que abrieron caminos. Y estoy pensando concretamente en dos personas, ¿ah? En Jorge Eduardo Rivera Gran y en maestro, Joaquín Barceló. No gran. serían personas que estarían cumpliendo con los cánones de rendimiento académico que exige la academia neoliberal. Luis, a ver, en este libro, algunos de estos textos entiendo que fueron escritos en el contexto del proceso llamado así constituyente, y tú declaras acá como una cierta fascinación, un entusiasmo, casi una emoción, diría yo, ¿no? De lo que pasó en ese proceso, que muchos lo vivimos con estupor, espanto y angustia, ¿no? Y de alguna manera, tú dices, claro, que lo presenciaste como un observador de manera contemplativa, a no exento con desasosiego, pero también el asombro, la perplejidad y la estupefacción me incitaron a tratar de comprender lo que estaba ocurriendo. Yo creo que tenemos que tratar de comprender lo que ocurrió. Todavía estamos muy encima, tal vez. Se ha escrito mucho, ha pasado mucha tinta bajo el puente, se han escrito varios libros sobre esto. Pero me interesa mucho tu reflexión. ¿Qué es lo que es digno de pensarlo? ¿Te parece más relevante de pensar? Seguramente son varias dimensiones de lo que vivimos en ese proceso constitucional, desde el punto de vista Bueno, filosófico tuyo, digamos. ¿Ah? sí, para mí es lo más espectacular. Para mí lo más espectacular no es el denominado estallido social, pero yo creo que estallidos sociales hay con cierta frecuencia en diferentes países y en este mismo país también podemos encontrar otros, ¿ah? No de la magnitud de la que fue el estallido del 19. Yo creo que eso no es novedad y se podría hacer hasta una historia comparada. Yo creo que lo que digno de ser admirado en el sentido de mirar con cierta distancia, pero a la vez cuestionándolo, es el proceso constituyente, sobre todo el proceso uno. Eh, Oye, es que yo lo encuentro eso espectacular. Y es una afirmación, Espectacular como espectáculo. sí, claro, sí, sí. Para mí puede ser un poco frívolo lo que digo, ¿ah? Y a lo mejor no un poco, es completamente frívolo, pero mira, hay que darle la siguiente vuelta a esto. ¿Cómo explicar en una sociedad que había alcanzado niveles bastante satisfactorios de desarrollo, un nivel
bastante alto de racionalización, una sociedad que había alcanzado, por lo menos en cuanto a números, ciertas metas relativamente altas a educación formal, una sociedad que tenía un alto número de profesionales posgraduados, puede simultáneamente, simultáneamente experimentar una explosión, un florecimiento. Aquí hay que buscar las palabras precisas. Yo sé que ninguna de las dos de las que estoy usando es una explosión de irracionalidad como lo fue la convención. De Y pensamiento voy a poner, mágico y de pensamiento mágico, ¿no, Luis? Es como el mire, regreso del pensamiento mágico, ¿no? es que es mucho más que eso. Ajá. Es que dejo poner un ejemplo que lo ilustra bastante bien. Mira, sobre todo, es que es toda la convención, o sea, todo lo que fue apareciendo ahí. Es que voy a poner el ejemplo que para mí es clave, lo voy a decir con mucho respeto porque va el nombre propio de una persona acá. Para mí, como el ícono que es como lo que ilustra todo esto, es el caso de una convencional que era de la zona sur, me parece que era del Biobío, Maule. Era una convencional que se llamaba Carolina Sepúlveda, ¿no? Carolina Sepúlveda era una persona que había estudiado ingeniería, me parece que en la Universidad de Concepción o el Biobío, no recuerdo exactamente en cuál, pero además era una persona que había hecho un magíster, que había hecho un doctorado en una área de la ingeniería, o sea, tenía todas las credenciales de una persona formada en los más altos estándares de racionalidad. O sea, sería el óptimo de acuerdo a la cultura de la ilustración. O sea, tendría todos los tickets correctos. Sin embargo, la convencional Carolina Sepúlveda, en el momento del pleno, el momento solemne de la convención, cuando se discute la estructura interna que va a regir, que iba a regir supuestamente el nuevo orden institucional, eh, y argumenta en favor de la regionalización, el argumento que ella da, y con mucha seriedad, y creo que hay que tomarse en serio lo que ella dice, y tratar de captar el sentido de lo que ella trata de transmitir, es que se está transitando de una era cosmológica a otra. No recuerdo si es la de Acuario, Increíble. Sagitario, etcétera. No puedo evitar de reírme, perdón, Luis, pero es tremendo lo de... Pero mira, es cosa de revisar los videos. Sí. Entonces, ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto. ¿Cómo el crecimiento de esta racionalidad, que fue espectacular, y sobre todo la racionalidad instrumental, puede producir un contramovimiento tan fuerte en una misma persona para argumentar con supuestos que hieren precisamente los supuestos de la racionalidad en la que ella fue formada. Ahí me surge Yo no me inmediatamente una atrevo. pregunta, Luis. Me surge inmediatamente una pregunta. Perdona, pero que te interrumpa. A ver, ¿qué revela esto? ¿Revela un agotamiento de esa racionalidad? ¿Era que en el país había algo que no lograba de alguna manera vivir dentro de esa racionalidad que se había alcanzado? Tú lo ves como algo, a ver, aquí se ve como algo caricaturesco, pero como un síntoma negativo, enfermizo de algo que es una respuesta al racionalismo del cual tú también eres crítico. Así, brevemente, ¿cómo lo ves A ver, eso? ¿Qué refleja primero yo esto? creo que, sí, primero yo creo que yo lo digo con respeto, no lo digo en el sentido hilarante respecto de Carolina Sepúlveda. Y yo no me atrevo a calificarlo de ella como irracional, y si usaría la palabra irracional no lo usaría en sentido peyorativo. Tampoco de racional, que es otra Mm. opción. O simplemente otra, que sería como suprarracional, que yo creo que sería tal vez lo que más se acomodaría si uno se pone en el Mm. punto de vista de ella. Lo que yo entreveo ahí es de qué man, o sea, es una pregunta. ¿Qué tanta racionalidad instrumental podemos soportar los seres humanos? Gran pregunta. Y el punto, me parece a mí, es la velocidad de esto. Creo que esto de, se vivió en muy poco tiempo, este proceso de racionalización acelerada, que significó también una racionalización de muchas pasiones, y que esas pasiones después
eh, afloran, ¿ve? A borbotones, y salen al espacio público sin ningún tipo de trabajo, De filtro, sin ningún tipo de elaboración. elaboración, Mira, claro. esto es como cuando Segismundo sale por primera vez de la torre. Ujú. Lo que hace Segismundo cuando sale por primera vez de la torre son puros descalabros, puros desaciertos. Mm. Eh, bueno, yo creo que el estallido social y sobre todo la convención fue eso, ¿ve? Que salieron todas esas rémoras que estaban guardadas, que fueron ninguneadas, Ujú. eh, aparecen en el espacio público y aparecen en este estado embrionario, ¿ve? Tosco. Mira, yo creo que esto hay que tratar de comprenderlo más que de juzgarlo y eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Lo que sí tengo claro que las explicaciones mecanicistas de uno y otro lado a mí nunca me han resultado en este caso del todo convincente. Esto yo lo veo, lo del estallido social y lo de la Convención uno sobre todo, en menor medida la 2 yo lo veo esto como, eh, no lo veo como un problema político. Yo creo que todo el mundo, ciertamente lo es, ¿ah? Pero que esa es como es Mm. la cosa Es la primera periférica, es como capa, es la primera dimensión la nomás. primera capa. Sí. Pero yo creo que hay varias capas más abajo. Y yo creo que hay una tercera capa, no estoy seguro de las jerarquías, ¿ah? Que este es un problema cultural muy complejo. Es casi una tragedia cultural la que vivimos. Pero yo creo que Tal vez lo que se estaba jugando algo, diría Jung, en el inconsciente colectivo que ¿Mm? emerge abruptamente, ¿no es cierto? Que Sí, fue sí, eso es reprimido, un poco pero que emerge disruptivamente afuera, ¿no? Que, eso es un poco lo de Sigismundo, ¿eh? Fuera de la torre. mm, Eh, pero yo creo que en el fondo, aquí, estamos en la pura opinión lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que en el fondo, nuestro gran problema como sociedad, y no es la sociedad chilena, sino que creo que casi toda la civilización occidental o hemisférica, en el fondo esto es un problema espiritual sumamente grande que tenemos. Es que deja complementar algo más, aparte de la convencional Carolina Sepúlveda, a quien yo no conozco, pero a quien respeto. Lo del negro matapacos. Eh, ¿Cómo explicar nuevamente en esta sociedad que ya dimos algunas pistas? ¿Ves que es una sociedad altamente racionalista, altamente religiosa, descrita? Que yo no creo que es así. Yo creo que es una sociedad que tiene una religiosidad muy fuerte. Lo que ocurre es que la religión no se está viviendo de manera institucional y de manera disciplinada, ni en los templos como se había hecho durante siglos o milenios. El sentimiento religioso anda suelto y se adhiere a los objetos que va a encontrando. la política, desde luego, que se convierte en religión también. Una de ellas es la política, pero también pueden ser, por ejemplo, los animales, Ujú. o puede ser una palabra. Lo que hemos vivido más o menos desde el 2011 hacia adelante. Y uno de esos es el negro matapacos, Ujú. porque fíjate que el negro matapacos fue paseado por la calle Teatinos exactamente igual como se pasea el 16 de julio la Virgen del Carmen en La Tirana o en cualquier pueblo rural. Ujú. En Andas, ¿ve? Una figura completamente sacralizada. Y la sacralización, ¿ve? Popular, cuando aflora con todo su vigor, aflora con un componente que tiene estos sentimientos religiosos intensos, que una propensión muy fuerte al fanatismo y al maniqueísmo. Bueno, y de Luis, ahí tienen la mezcla perfecta para tener una sociedad altamente polarizada, sí, que no es una polarización ideológica, como a veces se cree, o que lo es, pero superficialmente, pero en el fondo es una polarización emocional. esto es muy interesante lo que estás planteando, Luis. Bueno, esto da para una larga conversación. Lamentablemente Sí. nos pilló el tiempo, ese oscuro enemigo que nos corroe el corazón, como dice Baudelaire. Eh, Quienes nos han escuchado y se han interesado por todo lo que ha planteado esta mirada tan original, distinta, fuera de los clichés y las ideas hechas sobre lo que pasó en la convención, lo que hablamos al comienzo de este mundo de racionalización técnica o hiperracionalización y tecnificación, pueden encontrarlo en el libro Notas al Margen, editado por Catancura. Hay muchos temas, está el tema del miedo tratado en el libro, el tema de la libertad. Luis se va deteniendo en cada palabra, va rondando alrededor de ella, pensando, merodeando, etcétera, con espíritu saltarín como Montaigne, el primer ensayista, el dolor en la civilización tecnológica, un tema interesantísimo, el radicalismo político, el victimismo, gran tema. Son grandes temas, pero abordados
con una capacidad de síntesis extraordinaria en textos breves, cortos, muy bien escritos, muy diáfanos y con mucho humor, ¿eh? Quiero decir que me hizo pensar el libro, pero también me hizo reír, pero en el buen sentido. Hay una exquisita ironía entre las líneas. Destaco también unos versos de Rubén Darío que usaste para referirte a mi generación, la generación del 80, otro artículo tremendo, Requiem por la generación de los 80. Si hay algún ochentero que nos está escuchando, tienen que leer ese artículo en este libro. Tú citas estos versos de la canción de Otoño en Primavera, que no puedo dejar de citarlo aquí en mi jardín, de Rubén Darío. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Con mi cabello y mi barba cagaguí. Esos versos me tocaron profundamente, además de ser de la generación del 80. Luis, te agradezco muchísimo. Creo que queda mucho por conversar. Esto nos da la excusa para volver a encontrarnos y volver a invitarte más adelante al jardín. Perdón, dame 20 segundos para agregar algo. Que no puedo dejar de recomendar una novela que todo el mundo conoce y que este año se cumplen 100 años, La montaña mágica de Thomas Mann. Ah, tremenda. Y hay un capítulo, o los capítulos finales de La montaña mágica, digo, que son como una metáfora de lo que ha ocurrido en Chile desde el año 2011 en adelante, sobre todo del capítulo de El gran embrutecimiento hacia adelante. Vamos, Todas esas cosas que hemos conversado acá están tratadas ahí con un lenguaje diferente y con mayor profundidad. Como Amcho Chá y otros maravillosos y entrañables personajes, ¿no? Arquetípicos. Esa novela es una novela casi profética, diría yo, ¿no? Muchas gracias por esa recomendación. Muchas con la que nos quedamos esa tarea. Luis, un gusto haber conversado contigo. Invitamos a nuestros auditores, a nuestros radiovidentes, a buscar este notable, interesante libro, Notas al margen de Luis Oro, de editorial Catancura. Un abrazo, muchas gracias, Luis, por esta conversación. Muchísimas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, radiovidentes, porque les dije televidentes, qué lapsus, radiovidentes, recordarles que mañana nos encontramos de nuevo a las 8 aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. ¿Y dónde vas a pasar Año Nuevo? Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una noche exclusiva llena de glamour y misterio a lo Gatsby. No me lo pierdo por nada. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Y este año nuevo, Sheraton Santiago te invita a una fiesta diferente, la Undercover Party.